hacerlo. El primer país más seguro del mundo, atención con esto, este es un relevamiento de, reiteramos, la Universidad de Sydney junto con un semanario que se llama The Economist y algunas ONGs mundiales. Islandia no solo no tiene servicio militar obligatorio, es un país que hoy por hoy no tiene ejército, ¿sí? Es ampliamente conocido como el lugar más seguro de todo el mundo. Esto considerado como un lugar para vivir, ¿no? En el año 2013, no ha tenido enemigos a lo largo de la historia de su independencia, ¿sí? No ha tenido conflictos bélicos y además es una de las economías más estables del mundo, ¿sí? Una de las particulares de Islandia, además de que siendo un país de dimensiones importantes no tiene un ejército, así que imaginen ustedes, prácticamente no tiene gastos en cuestiones vinculadas a la defensa. Le sigue Nueva Zelanda, un país que tampoco tiene servicio militar obligatorio y que, por ejemplo, como dato, es un país que tiene un desempleo de apenas el 3%, ¿no? Una cuestión que también está vinculada a la seguridad. Japón tampoco tiene servicio militar obligatorio, es la tercera economía mundial más importante del mundo, además de la tercera economía con mayor poder adquisitivo. Eso sumado a un código de educación realmente bastante estricto, ¿no? Bueno, le sigue Dinamarca, que es uno de los países que sí tiene servicio militar obligatorio. Además, bueno, sumado a esto, encabeza una de las estadísticas más importantes en cuanto a lo que es la tasa de pobreza infantil, es prácticamente nula. Y además, tiene una empresa de servicios activos realizadas en su tierra, ¿no? Pueden realizar, en este caso, los varones daneses mayores de 18 años el servicio militar obligatorio, pero el dato es que el 53%, es decir, más de la mitad, lo hace en forma voluntaria, es decir, en una alta conciencia cívico-militar, ¿no? Le sigue la República Checa, un país que no tiene servicio militar obligatorio, pero tiene un PBI per cápita del 82% del promedio de la Unión Europea, además de un crecimiento económico del 6% anual. Algunas cuestiones económicas estamos repasando también porque entendemos es importante en función de la seguridad, ¿no? Le sigue Austria, un país que tiene servicio militar obligatorio, ¿no? Esto a raíz de una consulta popular que se hizo, bueno, hace ya algunos años. Luego Suecia y Canadá, ¿no? Países que son considerados también países muy importantes en cuanto a su economía. Irlanda, por otro lado, pese a que es un país que ha mantenido algunos conflictos bélicos, sobre todo con internos. Hay una Irlanda del Norte y una Irlanda del Sur, pero no tiene tampoco servicio militar obligatorio. Y por último, Eslovenia, que también es un país considerado de importante economía, no tiene servicio militar obligatorio. Es decir, de los 10 países más seguros del mundo, solo 2 tienen servicio militar obligatorio y el dato es que el primero, el más seguro del mundo, directamente no tiene ejército. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? ¿Sí? En función de un estudio que ha realizado el Instituto para la Economía y la Paz, surge lo que estamos viendo en pantalla, los países más violentos del mundo, ¿sí? En donde tenemos que 9 de estos 10 países tienen servicio militar obligatorio, a excepción del primero, el considerado el más violento, que es Afganistán, que resolvió eliminar el servicio militar obligatorio hace muy poco tiempo y ya se está planteando nuevamente volver a tenerlo, ¿sí? En función de que hay una especie de estudio que se realizó hace un tiempo en donde se planteó que había que ampliar la cantidad de conscriptos en ese país para defender la nación. Le siguen Somalia y Siria. A ver, Somalia es el segundo país más violento del mundo, además de que, bueno, tiene múltiples insurrecciones contra el régimen de Mohamed Siad Barre, y además, bueno, hay una guerra civil que todavía perdura, ¿no? Hay muchos muertos, y se cobró la vida de casi 260.000 personas, la mitad de ellos niños, todos por hambruna, así que estamos hablando de un país extremadamente pobre. Le sigue Siria, un país que, bueno, ya conocemos muchos cuál es la situación, ¿no? Política sobre todo, en donde el conflicto con los rebeldes opuestos al gobierno ha dejado cerca de 80.000 muertos, ¿sí? También tiene servicio militar obligatorio. Le sigue Irak, Sudán y Pakistán. En el caso de Irak hay que decir que a pesar de que el 90% de los ciudadanos estaba en contra
del gobierno, fue uno de los países que ha apoyado una de las insurrecciones que se han dado últimamente, ¿no? Cientos de personas alrededor del mundo asistieron a las numerosas manifestaciones convocadas para protestar contra la invasión de ese país por Estados Unidos, entendemos, y además ha dejado muchas muertes este conflicto, ¿no? Sudán, en el caso de África, un país extremadamente pobre, también tiene servicio militar obligatorio. Pakistán, en el caso de Medio Oriente, también con un enfrentamiento abierto, ¿no?, con los Estados Unidos. La República del Congo, en África, uno de los países más pobres también del mundo. En el año 2011, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano lo consideró el país más pobre del mundo. Rusia, que no podemos decir que sea un país con problemas graves en cuestiones económicas, pero de todas formas tiene servicio militar obligatorio y es considerado uno de los países con mayor inversión en lo que hace a la defensa. También tiene un historial muy importante de guerras y demás, ¿no? Y por último, Corea del Norte y la República Centroafricana. En el caso de Corea del Norte tiene servicio militar obligatorio, con una abierta disputa ya con Corea del Sur, y la República Centroafricana, en el centro de África, tiene un servicio militar que es selectivo, es decir, siguen una especie de selección en base a algunos requisitos, en donde, si bien son muy pocos los que terminan participando del servicio militar, es más bien azaroso, o por lo menos deja abierto la posibilidad de que uno no participe. La realidad en todo esto es que, pese a lo que uno entienda, quizás a uno de los mitos que es que el servicio militar contribuye a la seguridad, los datos reflejan que no es así. Y uno puede decir, bueno, posiblemente una cosa dependa de la otra. Es posible que estemos en un periodo de transición porque hay una inseguridad muy grande y por eso se ha implementado el servicio militar obligatorio. En la mayoría de los casos, por lo menos en los países más violentos del mundo, el servicio militar obligatorio se mantiene desde la Guerra Fría hasta la actualidad, ¿no? Así que también es un dato importante, ¿no? Una de las cuestiones para tener en cuenta. Te lo iba a preguntar, pero lo respondiste en esto último que consideraste. ¿Qué tipo de modificaciones trajo de manera aparejada a partir de la instauración, así se dice, o al menos de la última placa que hemos visto, el servicio militar obligatorio en estos últimos países que veíamos que se consideraban como los más violentos a nivel mundial? Claro, bueno, hay que reconocer o dividir en esta lista de países los países que cuentan con un servicio militar obligatorio porque están en un conflicto bélico o están previos a eso. El caso de Ucrania recientemente ha sido muy resonante porque está a punto de ingresar con un conflicto bélico con Rusia y ya instauró el servicio militar obligatorio. Es una noticia que hemos conocido recientemente. Y después están los países que son inseguros ya directamente vinculados por cuestiones de pobreza, ¿no? El caso de los países de Medio Oriente y de África tiene que ver un poco más con eso, ¿no? Pero lo cierto es que no hubo un cambio significativo en materia de seguridad en lo que hace a los últimos años, dado que en su mayoría se mantiene, como decíamos, desde la Guerra Fría, así que ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? Muy bien, Nico. Como siempre, agradecerte por tu presencia. Por favor.